El día de hoy entrego el quinto mensaje dentro de la serie Resucitados. Estoy compartiendo con ustedes las características que procuran desarrollar las personas que han experimentado la resurrección en Cristo. Encontramos una lista de estas características en los primeros 17 versículos del capítulo 3 de la carta que el apóstol Pablo escribiera y enviara a la iglesia de los Colosenses. Colosenses 3, los primeros 17 versículos. Hay una serie de características que el apóstol nos exhorta a incorporar a nuestra vida para dar una evidencia clara de la obra que Cristo ha realizado en nosotros cuando entendemos que hemos resucitado juntamente con Cristo. De esa lista estoy compartiendo esta serie de mensajes con la idea de que tengamos claro cuál debe ser desde el punto de vista apostólico el estilo de vida de quienes hemos experimentado la resurrección o el nuevo nacimiento en Cristo. Así que de esa lista hoy los invito a considerar lo que el autor bíblico expresa en los versículos 11 y 12. ¿Me acompañan? Colosenses capítulo 3 versos 11 y 12, por favor, para que lo leamos y de ahí partamos. Así está escrito. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente con el propósito de hacer más clara la lectura. Así está escrito: en esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa. Y Él vive en todos nosotros, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Notemos esto: el apóstol, después de recordarnos que hemos resucitado juntamente con Cristo, nos dice que en esta nueva vida ya no importan ciertas cosas, ya no son tan relevantes como lo que eran antes. Lo que yo puedo observar cuando leo esta parte de las Escrituras y considerando el contexto en el que estas palabras fueron escritas, es que cuando comprendemos que la vida misma de Dios nos ha sido impartida a través de Cristo, es necesario cambiar el criterio gobernante que determina nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Cuando la experiencia de haber resucitado juntamente con Cristo es algo real y nos determinamos a alinear nuestra vida al propósito eterno de Dios, debemos estar dispuestos a abandonar todo lo que llegó a producir el estilo de vida al que ya hemos muerto. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones son resultado de un paradigma o de un sistema de creencias que silenciosamente se ha ido formando en nosotros, seamos conscientes o no de ello. Por lo tanto, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestros hábitos son el resultado de esos paradigmas o de ese criterio que nos ha gobernado a lo largo de los años de nuestra vida. Es necesario saber, o bien nunca olvidar, si es que ya lo sabemos, que nuestra conversión a Cristo demanda un cambio en nuestra manera de pensar. Cuando el Señor Jesucristo se manifestó, cuando Jesús estuvo predicando en esta tierra, Él expresó con claridad que quien responde positivamente al mensaje que Él predicaba, necesariamente tiene que realizar un cambio en su manera de pensar. Esto lo vemos expresado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15, donde encontramos escrito esto: después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando. ¿Qué predicaba Jesús? El Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo es cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Estas 4 expresiones en otro tiempo las estuvimos estudiando bajo el tema las 4 proclamas del Evangelio. Hoy quiero hacer énfasis en la tercera. El Señor dijo: el tiempo es cumplido, el reino de Dios se ha acercado,
arrepiéntanse. Por favor, digan conmigo, arrepiéntanse. El evangelio que predicó el Señor Jesucristo no demanda un cambio de religión. Lo que demanda el evangelio del reino de Dios es un cambio en la manera de pensar. Hay personas que cuando escuchan el evangelio responden positivamente a él, pero lo que hacen es cambiar de religión, pero no modificar su manera de pensar. De tal manera que estas personas siguen utilizando sus razonamientos religiosos, solo que ahora sus ritos y sus credos están un poco más refinados, pero aún es la misma manera de pensar. Tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, antes de que conociéramos acerca del evangelio y entendiéramos algunas cosas, nos gustaba tener imágenes colgadas en las paredes de nuestra casa. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Llegaron a tener imágenes ahí? Bueno, ahora ya no tenemos imágenes, ahora tenemos versículos. No estoy diciendo que sea lo mismo, pero lo que estoy diciendo es que la tendencia a hacer las cosas sigue siendo la misma. No sé si me explico, ¿sí? Es decir, no se nos quita esa costumbre porque es un hábito, es algo que nuestra manera de pensar tiene. Sustituimos cosas de tal manera que decimos, bueno, yo antes hacía esto, pero ahora que estoy en Cristo hago esto, y lo que estoy haciendo es mantener un patrón de pensamiento. No nos gusta ver la pared vacía, queremos que algo cuelgue ahí de los clavos que tenemos en la pared, y antes eran imágenes, ahora son versículos, pero la costumbre es la misma. Déjenme poner otro ejemplo que nos es muy común. Cuando estábamos practicando otro tipo de creencia u otra religión, bautizábamos a los niños. Nosotros ya no bautizamos a los niños. ¿Qué hacemos? Se quedan así pensando, ¿verdad? ¿Qué? ¿Eso es malo? No. Escuche por favor lo que le quiero hacer ver. O sea, ¿sabe por qué cuando estábamos en esa otra manera de pensar, sabe por qué bautizábamos a los niños? Yo no sé si usted se recuerda, pero había la creencia de que el niño había que tirarle los cuernos que traía. Y entonces decíamos que con el bautismo se le caía un cuerno y con la confirmación se le caía el otro. ¿Alguien recuerda eso? Bueno, nosotros ya no bautizamos niños, pero cuando no modificamos nuestra manera de pensar, decimos, híjole, nosotros ya no presentamos niños, ¿cómo le vamos a hacer para tirarle los cuernos a esta criatura? Ahí está el problema. ¿Cuál es el problema? La creencia, la manera de pensar. No, tu niño no trae ningunos cuernos. Esa es una idea completamente equivocada, una mala idea, un mal pensamiento, pero que está implantado, que nos fue transmitido en algún momento, probablemente por mamá, probablemente por abuelita o por bisabuelito. Alguno de ellos nos transmitió esa idea. Hijo, ya bautizaste al niño, no, trae cuernos todavía, necesitas tirárselos. Pero ¿de dónde sale esa idea? Es una idea completamente infundada, no es correcta. Ahora, eso nos reímos porque decimos, ay, por favor, ¿qué creencias? Nada más que a veces nos convertimos a Cristo y todavía seguimos pensando que hay que presentar al niño para que se le caigan los cuernos. Y lo que estoy tratando de decir, no me malinterprete, estoy diciendo que es malo presentar a los niños, no, lo que estoy diciendo es que es malo hacerlo por la misma motivación que lo hacíamos anteriormente. ¿Me explico? Es decir, lo que estoy tratando de ilustrar con estos dos ejemplos es que a veces la gente cambia de religión, pero no modifica su manera de pensar. Lo que el evangelio demanda de nosotros no es un cambio de actividad religiosa, de ritos religiosos, no. Lo que demanda el evangelio es un cambio de mentalidad o de nuestra forma de pensar. Si no se realiza ese cambio de paradigma, si no realizamos ese cambio en nuestra manera de pensar, no vamos a desarrollar la capacidad para decodificar los misterios del reino, no vamos a poder entender el orden y las ideas de las leyes y principios que el Señor proclamó y que quiere establecer en nosotros. Este desafío a cambiar de mentalidad nos colocará, a todos los que hemos nacido de nuevo, nos colocará ante una importante decisión que tiene el potencial de determinar nuestro destino. Si vamos
a ser personas que vamos a colaborar con el propósito eterno de manera consciente, o simplemente vamos a ser gente que se congrega en una iglesia, en una reunión. Este es el desafío. El desafío es estar dispuestos a revisar y a rectificar nuestra manera de pensar, no a la luz de prejuicios, de paradigmas o de improntas con las que fuimos formados, sino a la luz de las leyes y principios que el reino de Dios establece. Es necesario que tomemos una decisión. ¿Cuál decisión? O sigo practicando la religión cristiana, o me decido a conocer y a vivir el reino de Cristo en mi vida. Déjeme manejarlo en forma de pregunta. ¿Quieres conocer y vivir el reino de Cristo? Entonces la demanda es esta: cambia tu manera de pensar. De acuerdo al verdadero evangelio del reino que fue predicado por el Señor Jesucristo, el arrepentimiento, atención, no es el remordimiento por una mala acción realizada. El arrepentimiento es el convencimiento de una realidad presente. Es decir, me convenzo de que debo cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Así que en realidad lo que necesito realizar es una verdadera conversión, por decirlo de alguna manera. Necesito volver a la senda correcta. Las realidades y los principios del reino nos ayudan a poder recuperar el gobierno que Dios le ha dado al ser humano para esta vida. Sí, usted y yo fuimos diseñados para gobernar, no para ser gobernados por las cosas. Acompáñeme, vea Romanos 5:17, donde el apóstol expresa de una manera clara lo siguiente: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Note esto: Pablo está diciéndonos que en el diseño original lo que Dios quiere es que gobernemos, que reinemos en vida para no ser gobernados o para que las cosas no nos dominen a nosotros. Así que, a menos que podamos ver el orden y el diseño en el que el reino establece su forma de vida, no vamos a poder disfrutar de los derechos y de los privilegios que esto nos confiere. Para eso necesitamos cambiar nuestra forma de entender. Por eso el apóstol Pablo nos reitera que necesitamos hacer un ejercicio inteligente de nuestra fe. Acompáñeme, diga: ejercicio inteligente de mi fe. Lo llama él el culto racional. Romanos 12:1, ¿lo recuerdan? Permítanme leérselos. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Por favor, diga conmigo: culto racional. Noten, no culto emocional. Culto racional. Esto es muy importante, porque la exhortación no es que sintamos, sino que entendamos, que nuestro culto real a Dios sea racional. El culto emocional es el que más se practica hoy en día en la mayoría de las congregaciones. La gente se ha venido acostumbrando a decir: siento la gloria, siento el fuego, siento el poder, siento la presencia. No estamos peleados con eso. Pero ¿qué sucede cuando una persona se expone al mensaje del evangelio y la importancia se la da a lo que siente? Lo que va a suceder es que la persona se va a exponer a una sensación, pero no a un cambio de mentalidad, y entonces se va a ir y va a volver a sentir la necesidad de aquello que sintió, y va a regresar y se va a exponer, y si esta segunda vez no siente lo mismo, no están bien las cosas aquí. O se vuelve, y me perdona, suena un poco exagerado, ojalá que me interpreten a la luz de lo que estoy tratando de enseñar, o se vuelve una persona adicta a sentir. Y entonces, cuando enfrente un problema, no va a usar su cambio de mentalidad para resolverlo, sino que va a tratar de ir a sentir otra vez para poder avanzar.
Y esto ya generó un problema. La gente se vuelve más sensorial, más sensitiva, pero no practica el culto racional. La fe, familia, no impide, no castra la capacidad de razonamiento. Lo que hace la fe es iluminar al razonamiento para poder entender. Por eso, la demanda del Evangelio es cambiar nuestra forma de pensar. La Biblia nos enseña que debemos renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo lo sabemos todo, no lo conocemos todo, no lo entendemos todo. En la medida que somos iluminados por la verdad que el Espíritu nos muestra, es que vamos entendiendo, y esto es en lo que consiste la vida eterna. ¿Recuerdan? Lo dijo el Señor Jesucristo, está registrado en Juan 17:3. Él dijo: esta es la vida eterna, que sientan tu presencia. ¿Decimos amén? No, qué bueno que permanecieron en silencio. Esto no es lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es lamentable observar en nuestros días, familia, que el creyente promedio no está interesado en conocer y entender. Lo único que quiere es sentir. ¿A qué vas a la reunión? A sentir la presencia de Dios. No me malinterprete, ¿estoy diciendo que es malo sentir? No, lo que estoy diciendo es que nunca el sentir debe estar por encima del entender. Si entiendo lo que está pasando, y siento, gracias a Dios, pero si entiendo lo que está pasando, aunque no sienta, ya está comenzando a propiciarse un cambio en mi manera de pensar. Cada vez que nos dedicamos a escuchar, a aprender y a tratar de entender lo que se nos enseña, es en ese momento que nuestra mente es puesta en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el culto racional. Así que el verdadero evangelio del reino de Dios nos lleva a rectificar nuestra manera de entender, porque esto es la verdadera gloria del ser humano. Esto lo dijo el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento. Cito Jeremías 9:24. Dijo: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dijo el Señor. Observe, alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y en conocerme. Es imposible conocer lo que no entendemos, y para poder entender necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Por eso es que se nos exhorta a renovar nuestro entendimiento y a ser continuamente renovados en el espíritu de nuestra mente. Mire cómo está expresado en Efesios 4:23: y renuévense en el espíritu de su mente. Metanoia, la palabra, la tercera proclama del evangelio: el tiempo es cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. La palabra no tiene que ver con ay, qué malo soy. La expresión tiene que ver con metanoia. Diga conmigo, metanoia. ¿Me ayuda? Diga, metanoia. Ahora, diga este juego de palabras. Diga: si no hay metanoia, no habrá metamorfo. Y no sienta que andamos en Grecia, pero diga: si no hay metanoia, no puede haber metamorfo. Atención, parece como que son palabras ocultas para nosotros, pero son muy sencillas. ¿Qué dijimos que es metanoia? Cambio en la manera de pensar. ¿Y qué es metamorfo? Cambio de forma o cambio en la manera de ser. Recuerden que es la raíz de la palabra metamorfosis. Entonces, si no metanoio, no puede darse el metamorfo. En otras palabras, si no cambio mi manera de pensar, no voy a experimentar una transformación y me convertiré en una persona religiosa, hablando cosas pero viviendo otras muy distintas.
diciendo que la vida de Cristo me ha sido impartida, pero expresándolo de una manera equivocada. Solo cuando entiendo que el Evangelio demanda un cambio en mi manera de pensar, es que yo comienzo a entender de qué se trata realmente la transformación personal. Cambiar la manera en la que pienso hace posible el cambio de forma, de esquemas o de moldes. Por eso, el Evangelio del Reino es el que me permite desarrollar una forma diferente de entender la vida y gobernar en ella. Entonces, permite que yo vaya siendo transformado, porque esta verdad es la que me saca del cajón, de la estructura, del esquema que yo adquirí en mi forma de vivir vana. Me posiciona en un nivel mayor día a día, me lleva de gloria en gloria, me transforma por el Espíritu de Dios a la misma imagen de Cristo el Señor. Así que el propósito real del Evangelio del Reino es inspirarnos a cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Esa mentalidad ha sido formada, tiene una forma y es producto de las cosas que nos han rodeado. Esto que decía, ¿de dónde sacamos esa idea de que hay que bautizar al niño para que se le caigan unos cuernos? ¿Quién dijo que el niño tiene cuernos? ¿De dónde salió eso? Sin embargo, como vino de una persona que considerábamos en autoridad, papá, mamá, abuelita, abuelito, tío, tía, bisabuelito, como viene de ellos, no lo ponemos en tela de duda y lo aceptamos. Y entonces personas con una capacidad de razonamiento alto están bautizando al niño para que se les caigan los cuernos. ¿De dónde salió esa idea? Bueno, vino de alguien que nos improntó, nos comunicó una información, la abrazamos y sin darnos cuenta llegará el día que cuando nuestros hijos tengan a sus hijos, les estaremos diciendo, ¿ya lo bautizaron? No, papá, todavía no. Pues mi hijo, hay que tirarle los cuernos a este niño. Y ya se fue pasando de una generación a la otra y va permeando, va formando nuestra manera de pensar. Y entonces cuando llegan las verdades del Evangelio a nuestra vida, ¿qué sucede? No las privilegiamos, sino las resistimos. Y eso no permite que se dé la transformación que el Evangelio quiere realizar en la vida nuestra. ¿De dónde salió mi manera de pensar? ¿De dónde salieron mis patrones de pensamiento? Mi forma de pensar está influenciada por los paradigmas verbales, visuales y vivenciales que he adquirido en las diferentes etapas de mi vida. La cultura en la que nací, la familia en la que crecí, el país, la religión en la que me formaron. Todo eso va creando mi forma de pensar y va transmitiéndome patrones que voy aceptando, y cuando llega la verdad del Evangelio, como esto lo considero tan sagrado, cuando llega la verdad del Evangelio, que es la verdad que me puede liberar, la resisto. Privilegio más lo que me dijeron que la verdad que Dios está tratando de implantar en mi vida. Y esto es lo que hace complicado el proceso de transformación de una persona. El problema de una persona que tiene una tendencia a un vicio, que tiene una tendencia a practicar algo que no debe hacer, el problema no es lo que hace, el problema es cómo piensa. No sé si me hago entender. Mientras esa persona siga pensando que no es malo lo que hace, seguirá haciéndolo. Mientras esa persona siga encontrando placer en lo que hace y él o ella privilegien más el placer que obedecer la verdad que Dios está tratando de implantar en su vida, va a seguir haciendo lo que hacía. El problema no es lo que hace, el problema son sus razonamientos, sus esquemas de pensamiento. Esto es lo interesante. Conscientes o no, vamos adquiriendo una mentalidad, una manera de pensar. Por eso necesitamos dejar que la verdad de Dios sea implantada en nuestra mente para que pueda, cuando yo cambio mi manera de pensar, entonces se puede propiciar el cambio o la transformación en mi manera de vivir. Por eso, esto es lo interesante. Yo tengo un espíritu vivificado. ¿Me ayuda?
Diga conmigo, los que tienen conciencia de haber nacido de nuevo, los que saben que han resucitado con Cristo, levanten su manita derecha conmigo y digan, por favor, digan, yo tengo un espíritu vivificado. Afírmenlo, diga, yo tengo un espíritu vivificado. No baje la mano, déjela arriba y si ve a alguien, dígale, yo he resucitado juntamente con Cristo. O sea, yo tengo un espíritu vivificado. Ah, magnífico. Tengo un espíritu vivificado, pero necesito una mente renovada. Dígalo fuerte, pero necesito una mente renovada. Baje su manita. Es decir, esto es lo que necesitamos entender. La obra de el nuevo nacimiento, la vida en Cristo, eso ya es un hecho consumado. ¿Alguien puede decir amén? Eso ya es un hecho consumado, pero ¿dónde? En mi espíritu. El asunto es que yo tengo un espíritu vivificado, pero tengo una mente que necesita ser renovada. Tenemos espíritus vivificados en quienes la vida de Dios ya habita, pero poseemos una mente que necesita ser renovada, transformada, porque ha sido impregnada por costumbres, tradiciones, paradigmas, referentes sociales, familiares, etcétera, etcétera. Y al llegar el mensaje del Evangelio, se presenta una crisis. Espíritus salvados, pero mentes mundanas, mentes que siguen pensando como pensaban anteriormente. Esto es a lo que me refiero. Me convertí a Cristo, ya no voy a tal iglesia, ahora voy a tal iglesia, ya no me meto a ese templo, ahora entro a este otro edificio, pero mi mente sigue razonando igual que cuando iba al otro lugar. ¿Qué hago entonces? Estoy tratando de sustituir lo que antes hacía por otras cosas, pero esto no me deja avanzar. No estoy cambiando mi manera de pensar. Nuestra mente está más adaptada al mundo que al reino de Dios, y esto en algún momento representa una crisis interna en la mayoría de los creyentes. Nuestra crisis no es contra los demonios, no es contra las maldiciones generacionales, es con nuestra manera de pensar. Cuando yo no entiendo esto y estoy tratando de cambiarme con disciplinas, con reglamentos, entonces viene una crisis porque no lo logro, y entonces comienzo a poner en tela de duda, entonces ¿sí es cierto o no es cierto que Dios me salvó? Dios te salvó, tu espíritu ha sido vivificado, pero la mente necesita ser transformada, necesita ser renovada. Dios realiza una obra gloriosa en nuestro espíritu cuando nos convertimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, cuando experimentamos la regeneración, pero nuestra mente sigue razonando de acuerdo a los esquemas que formaron nuestra mentalidad, nuestros paradigmas. Por eso es importante que nosotros entendamos estas realidades. Nuestra manera de vivir no cambia por un golpe de suerte, no cambia porque alguien llegó y me impuso las manos. No, mi manera de vivir cambia por un proceso de renovación de mi entendimiento, porque ¿cuál es tu pensamiento en tu corazón? Ese eres tú, afirma Proverbios 27:3. Entonces, cuando nosotros entendemos que el nuevo nacimiento o la resurrección en Cristo supone un nuevo criterio para vivir, es cuando comenzamos a entender, si no cambio mi manera de pensar, no va a cambiar mi manera de vivir, y me estoy autoengañando, porque yo le digo a todo mundo que Cristo hizo una obra poderosa en mi vida, pero todo mundo me sigue viendo igual que me veía antes. Y si los demás me siguen viendo igual que como me veían antes, ¿por qué querrán venir al lugar al que yo me reúno, me congrego? ¿O por qué me harían caso si yo digo una cosa pero vivo otra? Pastor, es que no he podido cambiar. No vas a poder cambiar. No hay cambio de forma si no hay cambio en la manera de pensar. No hay metamorfo si no hay metanoia. Bien. Todo esto aplicado a lo que hemos venido aprendiendo. Pablo, cuando regresamos a la parte que estoy utilizando como fundamento del mensaje, Pablo dice, en esta vida nueva, los que han resucitado, en esta vida nueva hay cosas que ya perdieron su valor. Dice Pablo, no importa si uno es judío o gentil,
No importa si estás o no circuncidado, no importa si eres inculto, incivilizado, esclavo o libre. Y me gusta mucho cómo lo tradujeron en esta traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Cristo es lo único que importa. Alguien acompáñeme y declare esto, diga: Cristo es lo único que importa. Si soy judío, si no soy judío, eso ya no es relevante. ¿Por qué? Porque mi ciudadanía no es de Israel y no es de México. ¿Alguien sabe cuál es nuestra ciudadanía? Diga: mi ciudadanía es el reino de los cielos. Así que eso ya no importa. Si vengo de origen judío o soy de origen gentil, Cristo es lo único que importa, dice Pablo, y Él vive en nosotros. Y si Cristo ha iluminado nuestro entendimiento y nosotros cedemos nuestra vida para que se opere la metanoia, entonces el metamorfo no será ningún problema y vamos a comenzar a vivir de una manera congruente entre lo que decimos y lo que vivimos cotidianamente. Cuando la gente que nos rodea vea esa congruencia, dirá: vale la pena vivir como está viviendo esa persona. ¿Me hago entender? De tal manera que Pablo dice: dado que Dios los eligió, estoy en la parte final de Colosenses capítulo 3, ahí en el verso 12, dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, dice, ustedes tienen que vestirse. Ahora hay un cambio, hay un nuevo paradigma, hay un nuevo criterio gobernante. Ahora mi mente está siendo transformada por la información que Dios está implantando en mi vida a través de su palabra. Y dice Pablo: tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Cosas que no logra el esfuerzo humano, cosas que solo la transformación que se logra por medio del cambio de manera de pensar, lo logra el Espíritu de Dios en nosotros. No sigas intentando enderezarte, cambia tu manera de pensar. Privilegia, dale importancia a lo que Dios te dice. Tú has entendido las cosas de una manera, así te enseñó papá, mamá, así heredamos ese tipo de razonamiento. Pero ahora que estamos en Cristo, ya nada de eso importa. Lo que importa es la verdad que Dios está queriendo implantar en nuestra vida por medio de su palabra. No mis ideas, lo que Dios me dice por medio de su palabra. Cuando esto yo lo entiendo y dejo al Espíritu de Dios renovar mi entendimiento, la metanoia sucede y el metamorfo no es ningún problema. Soy transformado de gloria en gloria a la imagen misma del Señor, porque mi manera de pensar no se está resistiendo a lo que Dios dice, sino está dejando que Dios haga su voluntad en mi vida. ¿Me doy a entender? Cuando yo dejo que este nuevo criterio me gobierne, cuando yo le permito al Espíritu de Dios operar en mi mente, entonces conozco a Dios, conozco al Hijo de Dios, me conozco a mí y mi transformación se hace clara y evidente a los demás. Entonces, la mayoría de las personas a las que les hablamos de Cristo, lo primero que quieren saber es si es cierto lo que les estamos diciendo, ¿verdad? Ya tú me hablas de un cambio de vida, pero ¿lo estás viviendo? Bueno, tú sabes, uno falla, tú sabes, no pongas tus ojos en mí. Esas son excusas. Excusas que presenta la mente cuando no es renovada. Pero cuando dejamos que el Espíritu de Dios renueve nuestro entendimiento, entonces el cambio, la transformación se hacen posibles. Por eso, amadas y amados, hay un nuevo criterio para gobernar nuestra vida. Si antes nos interesaba ser judíos o gentiles, si antes nos interesaba ser o no circuncidados, si antes nos preocupaba ser incultos, incivilizados, esclavos o libres, Pablo lo resume todo diciendo: Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Así que gracias a Dios, porque tenemos la oportunidad de dejar al Espíritu de Dios transformar nuestra mente
para que se pueda operar el cambio. Si yo entiendo esto y decido alinearme al propósito de Dios para mi vida, entonces necesito tomar la decisión de dejarlo a Él cambiar mi manera de pensar. Si esto hacemos, vamos a ser congruentes entre lo que hablamos y lo que decimos, y más gente querrá entender lo que nos ha transformado a nosotros.